Estamos preparados para lo que Dios quiere hablarnos y seguimos trabajando en esta serie que hemos titulado Dioses Ajenos. Todo eso que trata de robarse el lugar que solamente le corresponde a Dios. Esas cosas que pueden ser malas o pueden ser buenas también, pero que nosotros las ponemos en un lugar que no le corresponde. Todo eso puede convertirse en un Dios ajeno. Nuestro corazón es el responsable. Nuestro corazón es el culpable siempre de que aparezcan estos dioses ajenos que le damos. Nosotros los elevamos a un papel, ¿verdad? Los elevamos a un lugar de casi de redención para nosotros, para nuestras necesidades, para lo que hay en nuestro corazón. Así es que hoy vamos a hablar de otro Dios ajeno, de otro ídolo que de repente aparece por ahí en nuestras vidas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca, ¿verdad? De el Dios del amor, del romance, y cómo a veces nosotros le damos a una persona un lugar de redención en nuestra vida y cometemos muchos errores al poner nuestras esperanzas de plenitud, poner nuestras esperanzas de ser identificado, de ser amado en una persona que es tan imperfecta como todos nosotros podemos llegar a serlo, y cómo podemos salir defraudados cuando nosotros entregamos esa autoridad de amar y de darnos significado en una persona, porque solamente Dios puede amarnos con un amor eterno. Y hoy vamos a hablar de otro Dios ajeno, de otro Dios que termina fallándonos, ¿verdad? En última instancia, pero que muchos de nosotros de repente caemos en la adoración a este ídolo. Y para esto quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, y vamos a leer en el capítulo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25. Aquí está apareciendo ya a mis espaldas. Y le voy a invitar para que lo lea junto conmigo, allí con su vista, me siga y que reflexionemos en esta palabra. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, y dile: Señor, permite que yo pueda abrir mi corazón a esta palabra este día. Permite que mi mente se abra y que yo sea sincero al pensar en lo que tu palabra me está proponiendo, y que pueda identificar en mi vida si es que yo estoy cayendo en las manos de este Dios de la riqueza. Cierra tus ojos ahí, dile: Señor, habla a mi corazón. Padre, habla a nuestra vida. Permite que esta palabra sea respaldada por tu Espíritu, que no sea, Señor, solo la sabiduría de una palabra acomodada, sino que sea tu presencia, tu Espíritu respaldando tu palabra, el que traiga convicción a nuestros corazones. Hoy hablaremos de un tema muy importante, Señor, que yo necesito entender, que yo necesito escuchar. Así es que abro mi corazón, mi mente, mi espíritu, para que esta palabra me transforme por completo y que pueda encontrar, Señor, un poco más tu voluntad perfecta para mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como ya lo habrás inferido por la palabra que acabamos de leer hace un momento, quiero hablar de un ídolo que representa a un Dios ajeno, que quizás sea uno de los más difíciles de identificar, pero que al mismo tiempo tiene el poder de competir literalmente con Dios en la adoración de nuestro corazón. Es un Dios que es difícil de identificar porque nuestro propio corazón se rehúsa a veces a identificarlo, o lo confundimos voluntaria o involuntariamente con otras situaciones y tendemos a justificarlo. Pero que es un Dios que tiene un enorme poder sobre la vida de la gran mayoría de personas en el mundo. Me atrevo a pensar que es el ídolo que tiene mayor número de adeptos en el mundo entero, y me refiero al Dios de la riqueza, conocido en el tiempo bíblico como el Dios Maamón.
algunas versiones más antiguas de la Biblia, en este pasaje que leíamos hace un momento, dice: no se puede servir a Dios y a Maamón. Maamón representa al Dios de la riqueza, o mejor dicho, al Dios de la codicia, de aquellos que buscan cada vez tener más, de aquellos que buscan cada vez acumular más y más riqueza y posesiones. Y es interesante notar esto, que es el mismo Jesús quien habla acerca de este ídolo, quien habla acerca de este Dios ajeno, y lo presenta literalmente como un némesis, es decir, como un contrincante directo que puede competir con Dios en nuestro corazón. Tiene el poder de hacer competencia, que puede desviar nuestro corazón, que puede desviarnos de la fe en el Señor. Y la base del culto a este Dios ajeno tiene como base la satisfacción de nuestras necesidades y el cumplimiento de nuestros deseos personales. El sabio Salomón expresó que el dinero responde a todo. Y por eso es muy fácil caer en esta trampa. Porque el dinero está implícito en todas las cosas, en todas las situaciones de la vida. El dinero se encuentra implícito en cada uno de ellos. Por eso es tan fácil caer en la adoración a este Dios ajeno, Maamón, el Dios de la codicia, de la avaricia, de la acumulación de bienes materiales. Vivimos con el dinero, nos movemos con dinero, todo tiene que ver con dinero. Tristemente, todo se ha vuelto un negocio y el dinero se encuentra implícito en todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso es fácil caer en esta trampa. Es mucho más sencillo identificar otros espíritus, ¿verdad? Como el adulterio, como la lascivia, la ira o algún tipo de adicción, alguna cosa variada. Es más fácil identificarlo. De alguna manera nuestro propio espíritu siente cuando estamos al frente de algo por el estilo, pero es muy difícil identificar cuando nos encontramos ante el Dios de la avaricia. No somos capaces de verlo, y en otras ocasiones no somos capaces de aceptar que somos presa de la avaricia, que estamos siendo avariciosos, que estamos poniendo la riqueza o el dinero en un lugar que no le corresponde. Por eso ahí en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, en el versículo 5, se incluye a la avaricia, es decir, al deseo desmedido de acumular más de lo que realmente necesitamos, y lo incluyen en un catálogo de cosas que el apóstol Pablo le llama idolatría. Si usted lee ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que la codicia, entre otras cosas, entre otras manifestaciones de la carne, son idolatría. Porque tienen el poder de desviar nuestro corazón de la adoración a Dios, de la adoración al Dios verdadero, en pro de un ídolo que terminará fallándonos irremediablemente. Y si bien a ninguno de nosotros nos gusta que nos toquen mucho ese tema del dinero, ¿verdad? No, eso de que nos toquen la cartera no nos agrada mucho, ¿verdad? Permíteme aclararte algunas cosas. Antes de que entremos al tema de fondo de este Dios ajeno, quiero hacer un par de aclaraciones para tratar de derribar cualquier barrera mental o emocional que pudiéramos poner a la palabra, ¿verdad? Porque sí, podemos tocar muchas cosas, pero que no me toquen el dinero, que no me toquen, ¿verdad? Mi riqueza, mi tesoro, porque entonces sí, empiezo a cerrar y empiezo a poner barreras. Y eso es normal, pero permíteme hacer un par de aclaraciones para que podamos adentrarnos a lo que realmente me quiero referir. Y primero que nada, este ídolo no se trata propiamente del dinero. Ahora, quiero recordarte una cosa que he estado insistiendo a lo largo de estas enseñanzas. No es esa circunstancia o ese elemento en sí lo que es malo, sino cuando nosotros lo elevamos a un lugar que no le corresponde. Un ídolo es cuando nuestro corazón
toma algo que puede ser bueno y lo convierte en algo que ocupa un lugar que solamente Dios puede ocupar. Eso es un ídolo. Acuérdese, comenzamos esta serie hablando de que nuestro corazón es la mayor fábrica de ídolos. Nosotros creamos los ídolos, no son las cosas en sí. Y en este caso, el dinero no es precisamente lo malo. No es malo por sí mismo, responde a todo, dijo el sabio Salomón. El problema, como en todos los demás dioses ajenos, es cuando lo elevamos a un estándar que solo le pertenece a Dios, cuando le permitimos ejercer un papel redentor en nuestra vida, cuando queremos cubrir nuestras necesidades profundas, no las básicas, sino las necesidades profundas, la aceptación, el amor, el poder, la influencia, el significado de nuestra vida. Cuando le damos a cualquier cosa el poder de darle significado a nuestra vida, donde ponemos la confianza, la directriz de nuestra vida, entonces estamos creando un ídolo. ¿Okay? Entonces el dinero por sí solo no es malo. El problema es nuestro corazón. El problema es cuando yo le doy al dinero un lugar que no le corresponde. Por eso el mismo apóstol Pablo, ahí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es el dinero. Así dice. ¿Qué dice? El amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo, ¿se da cuenta? Aquí aparece esta palabrita que es muy importante de considerar. No es querer tener dinero, sino el codiciarlo, es decir, un deseo desmedido por tener dinero, por amasar fortuna, por acumular bienes materiales. Cuando lo codiciamos, cuando se vuelve objeto de nuestro deseo profundo, nos extravía de la fe. Dice: cuando lo codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y acabaron experimentando muchos dolores. Es la adoración, es el amor al dinero, es la codicia de los bienes materiales lo que se convierte en un ídolo. No es el dinero por sí mismo, el dinero no es malo. Nuestro corazón es el que lo convierte en algo malo cuando tendemos a amarlo y cuando nosotros lo codiciamos, cuando lo deseamos desmedidamente. Tiene el poder de extraviarnos de la fe. ¿Se da cuenta? Y la palabra del Señor dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Es decir, que cuando yo me extravío de la fe, ya no estoy adorando a Dios. Y comenzamos esta serie diciendo que la adoración es una parte tan innata del ser humano, que está implícita en su ADN, que siempre adoraremos a algo. Fuimos hechos para adorar. Eso está implícito en cada una de nuestras células. Fuimos hechos para adorar y no podemos dejar de hacerlo. Y entonces cuando yo no estoy adorando a Dios, estoy adorando a algo más. A fuerzas estoy adorando a algo. Por eso el amor al dinero tiene el poder de desviarnos, de extraviarnos de la fe. Y según lo que dice el apóstol Pablo, aquí eso puede terminar siendo bastante crítico, bastante doloroso. No es el dinero, es amar el dinero, es codiciar el dinero lo que se convierte en un ídolo para nosotros. En segundo lugar, lo que quiero aclarar es que tampoco el ídolo es la riqueza por sí sola. Dios no está peleado con que tengamos más de lo que nosotros necesitamos. Dios no está peleado con la riqueza. Si bien tener riqueza no es la finalidad de Dios para nosotros, pero tampoco Dios está negándonos la capacidad o la posibilidad de ser abundantes, de ser solventes. ¿Dónde está el problema con la riqueza? El problema está cuando la convertimos en un señor, en alguien que nos gobierna, en alguien que nos domina. Y esto pasa cuando la utilizamos para algo que no fue hecha. Y vamos a ver aquí para qué es la riqueza. Vamos a hablar de para qué Dios hizo la riqueza, cómo podemos acceder a ella de la manera correcta cuando entendemos de qué se trata, para qué Dios quiere que yo sea abundante. Porque cuando yo no lo entiendo, termino por autosatisfacerme con la riqueza, y ahí es donde convertimos la riqueza en algo malo, porque la utilizamos para algo que no es.
Y en lugar de servirnos para un propósito, nosotros terminamos sirviendo a la riqueza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí vamos bien hasta aquí? El dinero no es el problema, hermano. No se trata de que llegues, te agarres el dinero y lo tires, ¿verdad? Y si lo tires, pues dime dónde, ¿no? Me dices dónde lo vas a tirar. No, no es el dinero. Tampoco es la riqueza. Tampoco Dios está peleado con que tengas más de lo que necesitas. El problema es nuestro corazón. Cuando convierte al dinero o a la riqueza en un Dios al cual terminamos entregándole lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra pasión, lo mejor de nuestro tiempo, lo que solo le corresponde a Dios. Así es que no pelees con el dinero, no pelees con la riqueza. La lucha está dentro de nuestro propio corazón. Por eso Jesús dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos? No es de vuestros corazones. De ahí nace todo. De ahí nace la idolatría, de nuestro corazón. Nuestra guerra, nuestro pleito no es con las cosas, porque Dios quiere, Dios puede darnos abundancia, pero tiene un propósito muy específico para ello. Y cuando nosotros ignoramos ese propósito, terminamos autosatisfaciendo nuestros propios deseos y terminamos convirtiendo aquello que Dios nos dio para cumplir su propósito en un ídolo al cual adoramos. Y sabes, esto no es nuevo, ya ha pasado durante mucho tiempo. El hombre tiende a hacer ídolos de aquello que Dios le da. Hace unas semanas atrás decíamos, ¿verdad?, que el Señor le habla al profeta Oseas y le dice: voy a dejar a Israel como la mujer que fue tras sus amantes, creyendo que ellos le daban, creyendo que ellos eran los que la satisfacían. Le voy a quitar todo para que se dé cuenta que era yo, y que inclusive del oro que yo le daba, ella adoraba a sus ídolos, incluso de lo que Dios nos da. Y ahí es donde está el problema de la riqueza, cuando la riqueza se convierte en un ídolo al que nosotros adoramos. Pero te decía que esto no es nuevo, esto ya había ocurrido. La historia del pueblo de Israel en el desierto nos muestra precisamente esta idea. Dios los hizo salir de Egipto, los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y entonces les da una orden y les dice: pídanle a sus vecinos, pídanle a sus amos, a los egipcios, pídanles que les den oro, que les den joyas, que les den riqueza, y yo les voy a dar gracia. Yo les voy a dar gracia, y así van a despojar a los egipcios. Y entonces el pueblo de Israel salió al desierto cargado con una buena dotación de riqueza, de oro, de piedras preciosas, qué sé yo, no sé qué tantas cosas les regalarían. Pero pensando que en ese tiempo Egipto era la gran potencia mundial, creo que no era algo pequeño. Ellos salieron con riqueza en sus bolsas. Ahora, aquí la pregunta es: ¿para qué crees que Dios le daría oro a un pueblo que iba directo a caminar por el desierto? ¿Para qué Dios les daría oro a un lugar donde no hay que comer, a un lugar donde no hay fuentes de agua en todas partes, donde las necesidades básicas, ¿verdad?, son muy escasas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué Dios les daría oro? Si lo que ellos necesitaban era comida para el camino, era agua que beber porque se iban a morir de hambre. Y creo que cuando estás ante la necesidad básica, cuando estás ante la necesidad de comer, de alimentarte, el oro no sirve de mucho cuando no hay para comprar, ¿verdad? De nada sirve tener mucho dinero si no hay un lugar donde comprar comida. El valor del dinero se devalúa cuando no hay los bienes que lo sustenten. Y entonces te preguntas: ¿por qué Dios le daría oro a un pueblo que iba a caminar por el desierto? No lo necesitaban para el desierto en realidad. Es más, se volvían una carga pesada que llevar, porque era metal, era algo pesado que tenían que cargar. Pero Dios le había dado a ellos el oro para que sirviera como la base.
para que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, cuando ellos llegaran a Canaán, ellos tuvieran la base desde donde negociar y empezar a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos en Canaán, que era convertirse en ese pueblo próspero que mostrara la gloria de Dios al resto del mundo. No lo necesitaban para el desierto. No era para comer o para beber durante el desierto, era para invertir cuando llegaran a la tierra. Ahora tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, la historia completa. Tú puedes pensar, bueno, pero andar cargando 40 años en el desierto, allí el oro. Acuérdate que el plan de Dios no era que ellos pasaran 40 años en el desierto. Ellos duraron solamente 2 meses para llegar a la tierra prometida. La primera vez no pudieron entrar por la dureza de su corazón. Pero la idea de Dios es que ellos llegaran y tuvieran la base para generar riqueza, para generar esa fortuna que les permitiría convertirse en el pueblo, en la nación que Dios quería que ellos fueran. Pero ¿qué pasó con esta riqueza? ¿Qué hicieron ellos con esta reserva de riqueza que Dios les dio, que no la necesitaban para alimentarse? ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué hicieron? Hicieron un ídolo. Hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. ¿Te das cuenta? Es decir, la riqueza que Dios les había dado para que fuera la base del proyecto que Él tenía para ellos, ellos la vertieron en ellos mismos. Tomaron toda esa riqueza, toda esa abundancia y la convirtieron en un becerro, en un ídolo, y pusieron su confianza en eso y dijeron: esto, mira Israel, estos son los dioses, este es el Dios que te sacó de Egipto, este es el Dios que hizo maravillas para que tú pudieras salir de Egipto, y pusieron su confianza en algo que ellos mismos habían fabricado. Y entonces el Señor se enoja con ellos porque tomaron la riqueza para satisfacer su propia necesidad. Porque la riqueza que Dios nos da no es para la satisfacción de las necesidades. Dios ya tenía planeado cómo iba a satisfacer el hambre y la sed de los hijos de Israel en el desierto. El oro no era para eso. Y entonces cuando Dios ve que ellos idolatraron ese oro que les había dado, les dio una lección muy fuerte, ¿verdad? Y les dijo: ese becerro no era para comer y beber en el desierto. Y literal, dice la palabra que Moisés tomó el becerro, lo hizo polvo, lo echó en el agua y lo hizo que se lo tomaran, para que entendieran que ese oro no era para comer ni para beber. No era para autosatisfacción, era para cumplir el propósito que Dios tenía. El problema es cuando Dios nos da riqueza y nosotros la tomamos para nuestra propia satisfacción, o cuando nosotros tomamos aquello que es extra de nuestras necesidades y lo convertimos en un ídolo al que le rendimos lo mejor de nuestra vida. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Sí se entiende? El dinero no es el problema. La riqueza no es el problema. El problema de la riqueza es cuando lo usamos para autosatisfacernos, cuando lo usamos para adorarle, nos volvemos esclavos de aquello que Dios nos dio para cumplir un propósito específico en nuestra vida. Este Dios, el Dios Maamón, tiene que ver más con la adoración al dinero y a la riqueza, que tiene que ver más con nosotros, con nuestro propio corazón. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con el dinero que tenemos? ¿Qué hacemos con la riqueza? Con aquello que va más allá de nuestras necesidades. Eso que yo hago con el excedente de mis necesidades denota mucho dónde está mi corazón. Por eso dice la palabra: porque donde está tu tesoro, es decir, tu ganancia, tu riqueza, lo que tienes más allá de tu necesidad, allí donde está eso, allí está también tu corazón. Denota mucho. Tiene que ver más con nuestro corazón, con dónde está nuestro corazón, que con el dinero en sí o con la riqueza en sí. Ahora, la raíz de este término, Maamón, viene de la palabra Amán, que es la misma raíz de donde viene la palabra amén. ¿Cuántos han oído esta palabra? ¿Amén o no amén? Y la palabra amén, que tanto decimos, pero que a veces no sabemos qué significa, es una afirmación de confianza.
La palabra amén es una palabra que denota confianza en aquello que estamos diciendo, que sostiene o que nutre al hombre. Es algo que implica la noción de depositar algo que va a estar firme, que no se va a mover. Es algo confiable, algo fuerte, duradero e incluso algo eterno. Y en relación con el concepto del dinero, esta palabra mamón, que viene de la palabra amán, que significa depositar la confianza, poner la fe, la confianza en algo, nos refiere que mamón o el dinero o la riqueza es fiel, es verdadero y que por lo tanto los hombres pueden depositar su confianza en eso. Y en última instancia se trata de adoración. Cuando yo pongo mi confianza, cuando yo dejo que algo me defina, cuando yo dejo que algo marque o denote el centro de mi vida, entonces le estoy dando adoración, le estoy dando una autoridad que solamente le pertenece a Dios. Eso es adoración. Por eso la palabra nos dice, por eso la palabra habla que no podemos servir a Dios o a Mamón, porque cuando yo pongo mi confianza en eso, cuando yo pienso que ese algo es fiel, cuando yo pienso que ese algo es eterno, es verdadero, es confiable, yo puedo poner mi vida, puedo poner mis esperanzas en eso, yo le estoy dando adoración. Ahora, este es el fondo del asunto. Cuando nosotros permitimos que el dinero y las posesiones demarquen quiénes somos, que es algo tan común, por eso le decía que este Dios ajeno es uno de los que más poder tienen en este mundo, en este tiempo al menos. Es que la mayoría de las personas permiten que el dinero y las posesiones denoten su identidad. Tanto tienes, tanto vales. Lo que tú tienes, el dinero que posees, el trabajo, la posición económica que tú tienes, te da identidad, te permite ser quien eres y cuando ya no lo tienes te sientes perdido, ya no sabes quién eres, sientes que lo perdiste todo. Allí encontramos una manifestación de la adoración a este Dios de la adoración a las riquezas. Cuando permites que el dinero te defina tu estado de ánimo. Cuando traes dinero te sientes muy feliz, muy contento, pero cuando no traes dinero te sientes el ser más miserable del mundo y sientes que no mereces nada. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, en las posesiones, me siento tranquilo porque tengo algo guardado, me siento tranquilo porque tengo una cuenta de banco y ahí está mi confianza, ¿verdad? Y cuando estoy así digo, no, yo confío en el Señor, pero cuando me falta el dinero hasta en Dios desconfío. El meollo del asunto es cuando vivimos movidos solamente por el deseo de tener más. Y eso es lo que guía nuestra vida, eso es lo que denota nuestras acciones, eso es lo que demarca nuestra agenda, que quiero tener más y si trabajo más voy a tener más y si hago más cosas voy a tener más cosas. Si lo vemos en esta dinámica de Éxodo 20 que veíamos al principio de esta serie, el dinero y la riqueza serían el ídolo. Pero el Dios ajeno detrás de ese ídolo sería la autosatisfacción. Esa necesidad de autosatisfacernos a nosotros mismos, de sentir seguridad en algo tangible, de sentir que algo nos da identidad, de que hay algo que nos respalda y que no es Dios, es el dinero, son las posesiones. Ese sentido falso de seguridad que da el tener dinero, de poder, de control, de posición e incluso de aceptación. Me siento aceptado por lo que tengo, por lo que doy. Siento que tengo poder o influencia porque tengo dinero. Siento que puedo controlar a otros a través del dinero que yo puedo dar. Que puedo tener ese control si tan solo traigo dinero en la bolsa. Que puedo tener poder porque puedo adquirir cualquier cosa que yo quiera. Por eso la adoración a Mamón o el Dios de la riqueza puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, en aquellos que todo quieren solucionar con dinero. ¿Has conocido alguna persona así? Que todo quieren solucionar con dinero, que quieren llenar los vacíos con dinero, que quieren de alguna manera compensar la ausencia, compensar la falta de cariño con regalos para sus hijos, para su familia,
y todo quieren solucionar con dinero. Ándale, vete a la tienda, vete a comprar algo, no estés molestando. Todo quieren arreglar, siempre quieren estar dando sobornos, siempre quieren estar dando por ahí gratificaciones, porque todo quieren solucionar con el dinero. Sienten que tener dinero les da poder para solucionar cualquier problema, y en vez de esforzarse prefieren pagar. ¿Has conocido personas así? Que no quieren esforzarse. Yo prefiero pagar. Yo prefiero dar dinero. Todo quieren solucionar con dinero. Otra manifestación de este culto al Dios de la riqueza son aquellos que usan el dinero y la posición para sentirse más que otros, y se sienten con la capacidad de oprimirlos e incluso de despreciar a otras personas por el dinero que tienen. Otra adoración al Dios Mamón. Usan su dinero para sentirse más valioso. Creen que tener una cuenta de banco con varios ceros, creen que tener una buena solvencia económica les da la capacidad de menospreciar a otras personas y de tratarlas como seres inferiores, como personas que no valen tanto como ellos. Están también los que gastan desmedidamente y hacen de todas las cosas que ven una necesidad para ellos. Todo lo que ven es necesario y gastan desmedidamente. Tratan de llenar los huecos, los vacíos de su corazón, gastando dinero en cosas que realmente no necesitan. Paz de Cristo, hermanos. Pero por otro lado también están los que retienen desmedidamente, porque tener dinero acumulado les hace sentir seguros, porque no gastar en nada, porque no gastar ni siquiera en lo necesario les hace sentir seguros. Siempre están pensando en la calamidad que nunca va a pasar tal vez, pero que siempre le tienen miedo, y entonces viven acumulando riqueza, viven acumulando dinero. Porque piensan en un futuro, porque están pensando en lo que puede pasar mañana, viven afanados de lo que va a suceder dentro de mucho tiempo, o que tal vez nunca va a pasar, pero ese tener guardado les hace sentir seguridad, y entonces se vuelven demasiado tacaños y no gastan y no usan y no invierten y no solventan necesidades, porque sienten que tener el dinero guardado les da seguridad. Hay muchas maneras en que se expresa la adoración al ídolo del dinero, al Dios de la riqueza, al Dios Mamón. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Qué lugar tiene el dinero en nuestras vidas? Hay muchas maneras en que se manifiesta. Cada uno de nosotros podría identificar una distinta, pero para efectos prácticos de esta reflexión podemos dividir la adoración al Dios Mamón en dos vertientes diferentes, pero iguales en esencia: el afán y la avaricia. Dos maneras en las que se manifiesta de modo general la adoración a este Dios de la riqueza. Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19 dicen: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Jesús está hablando y está explicándole a sus discípulos la parábola del sembrador. Creo que no tengo que hablar mucho de ella porque la hemos estudiado bastante nosotros en series pasadas, la parábola del sembrador. Y en esta parte Jesús está explicando de qué se trata esta sección particular. Los que fueron sembrados entre espinos, dice, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, diga conmigo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, dígalo. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, queda sin fruto. ¿Okay? Dos manifestaciones de la adoración o de la esclavitud al ídolo de las riquezas, al Dios falso Mamón: el afán y el engaño de las riquezas. Ahora, por un lado está esta primera parte, el afán, que tiene que ver con la necesidad de suplir lo que nos falta, ese deseo de suplir las cosas que son necesarias. Es decir, el afán es para aquellos que sienten que no tienen, para aquellos que ven la necesidad y quieren suplirla. Ahora, hay dos situaciones que tratar con respecto al afán, y la primera
es cuando no podemos trazar una línea clara entre lo que necesito y lo que deseo. Ese es un problema muy común para los adoradores del Dios de la riqueza. Ese es uno de sus talones de Aquiles, ¿verdad? De sus debilidades. Son incapaces de definir lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Y cuando no tenemos esa capacidad para diferenciar entre un deseo y una necesidad, todo se vuelve necesidad. Porque es una manera más común de poder justificar algo que realmente quiero, decir que lo necesito. Necesito esto, necesito aquello, y entonces llevo un deseo a un nivel superior que me permite justificar, me permite de alguna manera esforzarme más, porque no es que lo quiera, es que lo necesito. Y aparte de todo, la mercadotecnia de este tiempo está diseñada para hacernos sentir necesarias muchas cosas que no necesitamos para nada. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Necesitas tener esto, necesitas comprar aquello, y resulta que lo compras y a los 2 meses ya no lo necesitas, ya necesitas otro, ¿verdad? Más nuevo, más grande, más rápido, qué sé yo. Está diseñada para hacer que no podamos diferenciar entre un deseo y una necesidad. Y cuando una persona no puede hacer una diferencia clara y no puede definir sabiamente su necesidad, tiende a empobrecer más que a enriquecer. Y ahí es donde está el engaño. Te mantienes siempre pensando que te hace falta algo. Te mantienes siempre pensando que tienes que comprar aquella o cual cosa porque la necesitas. Y entonces tiendes a empobrecer. Y caíste en las garras del Dios Mamón, en el afán, en sentir que tienes que trabajar más, que tienes que ahorrar más, que tienes que esforzarte más porque hay una necesidad que tienes que suplir. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar lo que realmente es necesario y lo que no lo es. Tengo que aprender a diferenciar entre la necesidad y el deseo. Porque algo necesario es algo que se tiene que suplir, sí o sí. Un deseo no es malo, pero es algo que puede esperar. O es algo que inclusive podemos negarnos. Es algo que inclusive podemos decirle que no. A una necesidad no se le puede decir que no, porque como dice la palabra, lo necesitamos. Pero a un deseo podemos negarnos, y el problema lo tienen aquellos que no saben si a lo que se están enfrentando es una necesidad o es un deseo, y lo quieren tanto que lo convierten en una necesidad y se vuelven afanados. Se afanan por algo que no necesitan, algo que solamente quieren. Quieres comprarte ese algo, quieres comprarte, y no le quiero poner nombre porque luego se van a sentir aludidos más de 2 que 3 aquí. Pero ese algo que quieres comprar y estás afanado y eres capaz de dejar de suplir una necesidad para comprarte ese algo. O bueno, ya estamos entrados, ¿verdad? Para comprarte esos tenis, para comprarte ese teléfono, para comprarte esa televisión más grande, para comprarte ese carro, para comprarte ese vestido o esas zapatillas para que las hermanas no sientan que le estoy tirando a los varones nomás. Y lo conviertes en una necesidad que te oprime, que te mortifica, que te afana. Y es algo que no necesitas en tu vida. Lo quieres y no está mal quererlo, pero cuando te lleva al nivel de sentirte afanado porque no lo tienes, estás cayendo en las garras del Dios de la riqueza. Y solo para darte cuenta que cuando ya te afanaste mucho y lo compraste y lo tuviste, no termina de satisfacerte. Al rato vas a querer otro y al rato vas a querer más. Y tu necesidad se va a hacer cada vez más grande y tu pobreza va a ser siempre mayor. Nunca va a ser suficiente. Ahora, la segunda cosa es cuando creemos que la satisfacción de nuestras necesidades es el resultado de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Eso produce afán. Cuando creo que es mi trabajo, cuando creo que es mi esfuerzo lo que va a suplir mis necesidades, tiendo a afanarme. Cuando no entiendo de dónde vienen las cosas necesarias. Aquí hay una línea muy delgada, mis hermanos, que a veces no sabemos identificar.
Algunos dicen, no, pues entonces no hay que trabajar. No, sí, sí hay que trabajar, pero el trabajo sirve para otra cosa. Cuando nosotros entendemos de dónde vienen las cosas que necesitamos, es decir, ya definí mi necesidad, ya entendí que sí es necesario. La segunda parte es saber que eso necesario no es el fruto de nuestro trabajo. Cuando yo no identifico la necesidad, me afano en deseos. Y cuando yo identifico la necesidad, pero creo que esa necesidad yo la voy a suplir, me afano trabajando. Por eso dice la palabra ahí en Mateo 6, versículo 25. Por lo tanto les digo, no se preocupen, es decir, no se afanen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. No se afanen por cosas necesarias. Comer, beber y vestir son necesidades básicas en el ser humano. Otra porción de la palabra, el apóstol Pablo dice tener sustento y abrigo. Esas son las necesidades básicas del ser humano. Tener alimento, tener para tomar y tener abrigo para su cuerpo. Esas son necesidades sin las cuales no podemos estar. Y la enseñanza de Jesús es: no se afanen por estas cosas, por las cosas básicas. Y luego les hace una pregunta que ahorita voy a retomar. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y por mucho tiempo yo leí esta parte y decía, ¿por qué preguntará esto? Digo, pareciera una respuesta, una afirmación obvia, pero hay algo encerrado detrás de esto y ahorita se lo voy a decir. Deme chancita nomás. Cuando no podemos definir cuál es nuestra necesidad real y no nos damos cuenta que podemos confiar en Dios para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, entonces caemos en el afán. Porque siento que necesito cosas que realmente no necesito, las quiero. Y porque en aquellas cosas que realmente necesito, creo que soy yo quien tiene que suplirla. Cuando para nosotros, el Hijo de Dios, para los hijos de Dios, tenemos esa seguridad de la provisión de nuestro Padre que nos ama. Pero cuando yo no siento que eso está siendo suplido y me afano y me desespero, entonces caigo en un error muy común, que es la murmuración. Ahorita en la mañana, mientras nos estábamos alistando, mi esposa estaba escuchando una enseñanza acerca de esto y del pueblo de Israel, cómo continuamente cayó en la murmuración, porque sentían que sus necesidades básicas no estaban siendo suplidas, porque sentían que Dios no los estaba cuidando, que los había dejado a su suerte, y entonces comenzaron a murmurar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque la palabra que leíamos al principio dice: no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Cuando yo pongo mi confianza en el dinero y cuando creo que las cosas necesarias son algo por lo que yo tengo que esforzarme, comienzo a murmurar y comienzo a hablar en contra de aquel que provee todas las cosas. Luego viene la queja. Nos empezamos a quejar porque no siento que tengo mis necesidades cubiertas, porque como no puedo distinguir entre un deseo y una necesidad y estoy aferrado a algo que deseo y Dios no me lo da porque no lo necesito, y entonces comienzo a murmurar. Cuando estoy en las manos del Dios Mahamón y lo amo, entonces empiezo a aborrecer. Sí, a aborrecer, a menospreciar a nuestro Dios, a nuestro proveedor, porque comienzo a quejarme, comienzo a reclamarle a Dios, porque no me ha suplido esta necesidad que realmente es un deseo. El pueblo de Israel continuamente lo hizo. Dios les dio maná para que no murieran de hambre. Satisfizo su necesidad de alimentos y dijeron: no, Señor, nosotros queremos carne. Ya nos enfadó el maná, ¿verdad? Y empezaron a murmurar en contra de Dios. Y cada vez que tenían sed, empezaban a gritar. Cada vez que tenían sed, aunque Dios les había prometido darles de beber, cada día en el desierto, cuando tenían sed, su forma de pedir era reclamar.
Ay, mejor nos hubiera dejado en Egipto. Nos quieres matar en el desierto, ¿verdad? Aunque Faraón nos daba, tú no nos das, nos quieres matar aquí. Y siempre el reclamo, siempre era la murmuración. Porque cuando estás en las manos del Dios de la riqueza, amas al Dios de la riqueza y aborreces al Dios que te hizo, que te creó. No se puede servir a los dos. Porque cuando amas a uno, comienzas a aborrecer al otro. El afán produce cansancio, el cansancio produce queja, y la queja se convierte en murmuración cuando se vuelve sistémica, cuando se vuelve parte de nuestra vida, se vuelve murmuración, y eso menosprecia al Señor. Por eso dice, amará a uno y menospreciará al otro. Eso hace que pensemos que para estar satisfechos tenemos que esforzarnos más nosotros. Tenemos que trabajar más nosotros, hacer lo que sea necesario. Incluso llegamos a incumplir con lo que es justo, es decir, rompemos las reglas de lo legal o pasamos por encima de otras personas para poder ganarme el dinero que quiero tener. Empiezo a tomar lo que no es mío. Empiezo a cobrar como no corresponde. Empiezo, como decimos aquí los sonorenses, empezamos a chafiar, ¿verdad? En el afán de tener más, en el afán de ganar un poquito más. ¿No le ha pasado a mi esposa y a mí? No sé si seremos muy fijones o qué, pero siempre nos damos cuenta que vamos a un lugar, por ejemplo, a un restaurante, y que nos gusta mucho y está muy bueno. Y al tiempo volvemos a ir y ya no está tan bueno. Ya como que comienza a chafiar porque le quieren ahorrar. Se dan cuenta de que tiene gente, que la gente está llegando, y en vez de mantener la calidad le bajan. Siguen cobrando lo mismo, pero le meten materiales de menor calidad para subir el estándar de la ganancia. Y muchas veces nos pasa que rompemos la línea de lo que es justo en el afán de ganar más. Nos afanamos porque creemos que somos nosotros los que vamos a generar nuestra abundancia. Eso se lo podemos dejar a la gente que no conoce a Dios. En este pasaje de Mateo 6, donde es, en este capítulo de Mateo 6, donde Jesús habla más acerca del dinero en todas sus enseñanzas. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice: estas cosas por las cuales se afanan son las cosas en las que los gentiles, los que no conocen a Dios, se afanan. Pero ustedes conocen a Dios. No se afanen por estas cosas. Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más? O miren a los lirios del campo, que no hilan, que no cosen, pero que ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Si Dios viste así, dice, a la hierba del campo, que en la mañana crece y en la tarde se seca, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Se da cuenta? Cuando caemos en el afán, empezamos a perder la fe. Una persona afanada es una persona que no tiene fe. Y sin fe, dice la palabra, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Adoración. Adoración. El afán es falta de adoración a Dios, porque creo que soy yo el que tiene que lograr las cosas y no he confiado en que Dios me va a dar lo indispensable en mi vida. Ahora, ¿por qué es necesario confiar en que Dios me va a dar lo indispensable? Porque entonces, cuando yo estoy así, estoy listo para poder dar fruto. Y ahorita te lo voy a explicar, dame chancita. Porque el otro polo de esta adoración al Dios Mamón, además del afán, es la avaricia o la codicia de las cosas. Lo que Jesús le llama el engaño de las riquezas. Porque si bien lo que buscamos superficialmente es dinero, posesiones, lo que en realidad estamos buscando en lo profundo es
lo que ellas falsamente nos ofrecen, lo que realmente estamos buscando del dinero cuando lo codiciamos, cuando lo deseamos desmedidamente, son sentimientos más profundos, es seguridad, es estabilidad, poder, aceptación e influencia. Es lo que buscamos tener con las riquezas, esa satisfacción de nuestro propio ego, que solamente puede ser satisfecho de verdad en Dios. Pero las riquezas te ofrecen falsamente satisfacer esos deseos profundos de tu corazón. Por eso ahí en el mismo capítulo 6, pero en los versículos 19 al 21, Jesús dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Al igual que el afán, la avaricia hace que corramos desmedidamente detrás del dinero y de las posesiones y sacrificamos en el altar de Maamón a nuestra familia, al tiempo, e incluso sacrificamos nuestro propio honor, nuestra propia vida, nuestra fidelidad a Dios a cambio de un poquito de sentido de importancia y de valor, un poquito de seguridad, y sacrificamos todo lo mejor que Dios nos ha dado en el altar de las riquezas, en ese afán de acumular más, en ese afán de tener más, en ese afán de acceder a un estatus de vida mucho mejor, más acomodado. Sacrificamos las mejores cosas de nuestra vida, lo que no vuelve, como el tiempo, lo que es invaluable, como la familia, los hijos, la pareja, los padres, los hermanos. El problema es que toda esta seguridad, poder e influencia que nos ofrecen el dinero y las riquezas tienen fecha de caducidad, no son permanentes, se terminan junto con el dinero. Se termina. Todo este sentido de importancia, todo este sentido de valor se va cuando el dinero se termina. Y las riquezas no son eternas. Por eso Jesús les dice: en este lugar donde ustedes atesoran aquí en la tierra, hay polilla, hay óxido, hay ladrones que pueden robarse fácilmente todo lo que tú has amasado durante mucho tiempo y que sientes que te va a dar seguridad, que sientes que te va a dar valor. Es momentáneo, es pasajero. Ahora, Jesús dijo que el afán y la avaricia tienen un efecto muy nocivo en los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con este ídolo, porque cuando le prestamos nuestra vida, cuando le damos nuestro corazón, sabiéndolo o no sabiéndolo, nos quedamos en una posición muy desventajosa. Dice la palabra que aquellos que son víctimas, que son servidores del Dios del dinero, se quedan sin fruto. Acuérdate el pasaje que leíamos hace un momento: el afán de este siglo, los que no tienen, la necesidad y el engaño de las riquezas, lo que tienen lo necesario pero quieren más. Dice: ahogan la planta y la dejan sin fruto. Hoy en día, tristemente, tenemos muchas iglesias llenas de cristianos que no damos fruto porque vivimos atrapados en el sistema del Dios Maamón. No tenemos tiempo ni tenemos corazón para servir al Señor y a su reino, porque vivimos afanados creyendo que si no le dedico más tiempo al trabajo no voy a tener sustento. No tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo ni siquiera para orar, porque es que tengo mucho trabajo, y es que, pastor, si no trabajo no voy a tener que comer. Si no hago esto, si no le doy más tiempo, si no atiendo estos compromisos, me voy a quedar sin lo necesario. Pastor, usted sabe que tengo que comer. ¿Se da cuenta de lo sutil del engaño? ¿Se da cuenta
Cuando no podemos identificar a Dios como nuestro proveedor, creo que soy yo, y que para tener un mejor estatus de vida lo que tengo que hacer es trabajar más. Cuando la Biblia está llena de principios, hermano, llena de principios económicos que pueden volvernos personas abundantes de la manera correcta, sin necesidad de sacrificar nuestra vida y nuestra familia en el altar del dinero. Pero nunca tengo tiempo. Nunca puedo leer la palabra, nunca puedo orar, no puedo asistir a ninguna actividad de la iglesia, mucho menos puedo dedicar tiempo para hacer un discípulo. Paz de Cristo, hermano. No puedo hacer discípulo yo, pastor, eso de acompañar a alguien en un proceso para convertirlo, ¿verdad? Y acercarlo a Dios y a la imagen y semejanza de Cristo es imposible, no hay tiempo para eso. Hay mucho trabajo, la agenda de este tiempo está muy cargada, eso ya no se puede hacer. Porque si no trabajo no como. Porque si no me esfuerzo no voy a poder mejorar. Porque si no le dedico más tiempo a esto no voy a poder tener esas cosas que quiero y que necesito. Pero aquí es donde está el engaño. En vivir atados a la búsqueda de esas cosas. Por eso es que Jesús pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y allí fue donde el Espíritu me hizo clic. Se me prendió el foco, como dicen, y entendí que hay un propósito más profundo para nuestra vida. Que Dios tiene un propósito mucho más allá de las cosas básicas. Por eso Dios quiere satisfacer las cosas básicas de nuestra vida, para que tú y yo podamos invertir lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo y lo mejor de nuestra pasión en algo que no tiene que ver con la comida y con la bebida. Por eso el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Buscar todo aquello que es justo, buscar todo aquello que trae paz, todo aquello que produce gozo en el Espíritu, es en lo que Dios quiere que invirtamos lo mejor. La vida es mucho más que el alimento, hermano. No vives solo para no morirte, no vivas solo para seguir vivo. Sí. Muchos viven solo para no morirse, viven buscando la chuleta todo el día y en eso se les va el pensamiento, la mente, lo mejor de sus fuerzas, de su pasión, se les va en perseguir el alimento, en afanarse de esas cosas que Dios quiere darnos como añadidura, porque la vida es mucho más que eso. El cuerpo es mucho más que el vestido. Tiene una función. Dios nos hizo para glorificarlo en este mundo. Somos mucho más que entes consumidores que necesitan. Dios sabe lo que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos y es nuestro Padre proveedor. Pero nosotros tenemos que entenderlo y creerlo. Ahí está lo bonito, pero ahí está lo difícil, ¿verdad? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Confiar, creer que lo indispensable ya es mío, porque mi Padre proveedor me ha dado todas las cosas con Él. Y por el otro lado están los otros, que creen que teniendo más y acumulando bienes para la satisfacción de sus propios deseos, van a ser abundantes y no son capaces de dar más allá de lo que se les pide. Batallan para soltar, para dar. No, es que esto es mío, es que me ha costado mucho trabajo. Hay que se esfuercen, ¿verdad? Los pobres son pobres porque quieren y no dan. Y no se despojan de las cosas. Y sabes, no te estoy hablando de que empieces a soltar dinero, a dar aquí y allá. No, no, no. Es algo más profundo. Es el despojo de nuestro corazón lo que Dios busca. Que no nos aferremos a las posesiones, que no pongamos en ellas nuestra seguridad, que no nos sintamos en paz porque tenemos muchas cosas. Porque luego no somos capaces de dar. Y la riqueza que Dios nos da es para bendecir, hermano. Todo lo que Dios nos da más allá de nuestra necesidad es para que entremos en sociedad con Dios y podamos extender su reino aquí en la tierra. Y no me estoy refiriendo a diezmos y ofrendas, hermano, antes de que te claves en esa parte y empieces a poner una barrera mental. No, no estoy hablando de diezmos y ofrendas, estoy hablando de más allá. El diezmo y la ofrenda son las cosas básicas. Y si a ti te cuesta trabajo siquiera dar el diezmo, hermano, tienes un largo camino que recorrer todavía. Un largo camino que recorrer. Si estás acumulando cosas
y no eres capaz de deshacerte de ellas porque te dan seguridad. Se te está olvidando que esas riquezas no son seguras y que no te van a durar para siempre, y que con esas riquezas se te puede ir tu propia vida, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y de tu corazón mana la vida. Porque no sabemos para qué son las riquezas. Porque no sabemos que las riquezas Dios nos las dio para que podamos extender su reino. Las riquezas para el Hijo de Dios son formas de transferir al reino de Dios. Dios suple todas nuestras necesidades y nos da también para nuestros deseos. Pero la riqueza y la abundancia es para aquellos que están dispuestos a hacer que el propósito de Dios se cumpla. No es para ser becerros. No es para ser becerros. Es para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Por eso tenemos tantas iglesias llenas de cristianos sin frutos. Porque por un lado, unos viven afanados y no tienen tiempo para Dios, porque están afanados en cosas que Dios les va a dar, en cosas que Dios te puede dar de por sí, porque Él es tu Padre proveedor. Y por el otro lado están los que viven acumulando para sí, para sus propios deseos, y no han entendido que la riqueza, la abundancia es para que el reino de Dios se extienda. Lo que Dios te ha dado es para que tú lo vuelvas hacia Dios, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí nos estamos entendiendo, hermano? Por eso no damos fruto. Por eso tenemos muchas iglesias llenas de cristianos que no llevan fruto, porque los que no tienen tiempo tienen mucho dinero y no quieren soltar los recursos que Dios les ha dado para que el reino de Dios se extienda. Y nos quedamos sin fruto y no producimos para el reino de Dios. Ahora quiero terminar hablando de cómo podemos abandonar la adoración al Dios falso que da la riqueza, a ese ídolo que hacemos de la riqueza y del dinero. ¿Cómo podemos liberarnos del Dios Maamón? Quiero darte solamente 3 consejos. Hay muchísimos, pero quiero darte 3 consejos, 3 cosas en que pensar. Si tú te has descubierto a ti mismo adorando al dinero, si tú te has descubierto a ti mismo poniendo tu confianza en el dinero, afanándote por el pan diario, si te has descubierto a ti mismo amasando fortuna para ti y haciendo que tu paz y tu seguridad residan en la cantidad que tienes guardada en el banco, creo que es importante que escuches esto que te voy a decir, y con esto quiero terminar. Número 1, deja que Dios defina tu necesidad y recuerda que lo indispensable le corresponde a nuestro Padre proveedor. Define qué es necesario. Dile: Señor, ayúdame a saber lo que yo necesito. Y la Biblia nos lo dice claramente: sustento y abrigo. Dice el apóstol Pablo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y no se trata de ser pobres. No estoy predicando una teología ascetista donde hay que andar descalzos, ¿verdad? Y hay que andar en harapos, no, mal comiendo, no. Dios no nos llama a eso, hermano. Tenemos que ser ejemplo también. Pero aquello que esperamos de Dios tiene que suplir estas partes: sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Significa que no voy a trabajar: ay, qué padre, me voy a ir a acostar a la casa, ¿verdad? El Señor, mándame el sustento y el abrigo. No, un hijo no trabaja para subsistir. Cuando un hijo entiende que su padre es proveedor, no trabaja para subsistir. Un hijo trabaja para multiplicar. Cuando entiende cómo funciona el dinero, entiende que lo indispensable le corresponde a su padre, y lo que él trabaja, lo trabaja para multiplicar y empujar el reino de Dios. Deja que Dios defina tu necesidad, hermano. No le permitas a tus deseos convertirse en necesidades, porque eso va a producir afán en tu vida y vas a ser preso del Dios de las riquezas. Confía en Dios para tu provisión diaria y trabaja para multiplicar. Si tú sigues trabajando para subsistir, eso es lo que vas a obtener. Pero si tú empiezas a confiar en Dios para lo indispensable, vas a empezar a trabajar para multiplicar, para impulsar el reino de Dios en tu vida, en tu familia y en todos los que viven a tu alrededor. Número 2,
Pídele al Señor que te ayude a descubrir tus necesidades profundas. No me refiero a las necesidades básicas de alimento, de ropa, no. Me refiero a las necesidades profundas que a veces tratamos de llenar con el dinero, la seguridad, tu necesidad de sentirte en paz, de sentirte seguro, tu necesidad de influencia, de ser aceptado por otras personas. Pídele al Señor que te ayude a ver cuál es esa necesidad insatisfecha en tu corazón que hace que busques desmedidamente el dinero. Porque no es el dinero, hermano, es la necesidad que hay en tu corazón. ¿Por qué quieres traer los tenis más caros? ¿Por qué quieres traer el carro más nuevo? ¿Por qué quieres traer el celular más grande y con mayor tecnología? No es en sí la cosa. Hay una necesidad profunda en tu interior que está haciendo que sacrifiques en el altar de la riqueza lo mejor que tú tienes. Dile: Señor, ayúdame a identificar mi necesidad y ayúdame a recordar siempre que mis necesidades más profundas, las necesidades más profundas de mi corazón, solamente encuentran respuesta completa y eterna en ti. Esa necesidad de sentirte importante, hermano, no lo va a llenar un carro nuevo. Esa necesidad de sentirte aceptado no lo va a llenar un outfit de marca. Esa necesidad de sentirte con influencia no lo va a lograr una cartera llena o una tarjeta solvente. Únicamente puedes encontrar todas esas cosas de forma verdadera en aquel que te creó, en aquel que te ama y en aquel que te da verdadera autoridad. Y número 3, y con esto quiero terminar, así es que voy a invitar a los chicos de la alabanza para que vayan pasando. Aprende a despojarte de todo lo que no necesitas y ofréceselo al Señor para que su reino avance. Ese es el desafío, aprender a despojarse de todo lo que no es necesario. Y no se trata de que vas a llegar a tu casa aventando todo por la ventana, no. Pero no permitas que te controle. No permitas que se vuelva algo tan importante en tu vida que te impida cumplir con el propósito de Dios en ti. Despójate, hermano. Ofrécele al Señor todo lo que tienes. Ofrécele al Señor todo lo que has amasado. No es para tu propia satisfacción. Créeme, te estás perdiendo de las mejores cosas. Te estás perdiendo de la mayor satisfacción, la que Dios da cuando hemos cumplido su propósito. Porque cuando llegues al final de tus días, hermano, y yo sé que esto lo has escuchado mucho, pero es importante que te lo repito una vez más: cuando llegues al final de tus días, ninguna de esas cosas se va a ir contigo. Así como saliste del vientre de tu madre, así volverás a la tierra. Despójate, porque te estás perdiendo del mayor tesoro. Acumulando tesoros aquí en la tierra, te estás perdiendo de la oportunidad de acumular un tesoro que no perece, que ni la polilla ni el óxido lo corrompen, donde los ladrones no pueden hurtarlo, no pueden minarlo. Rompe el altar al Dios de la riqueza, al Dios del dinero. La mayoría de las personas en el mundo viven sujetas a este Dios falso, que termina despojándote de lo mejor que tienes y al final termina defraudándote completamente. Toda tu seguridad, toda tu aceptación, todo el poder, la influencia que quieres tener, toda la satisfacción de tus necesidades más profundas, todas se encuentran solamente en Dios.